Y si les digo que alguna vez existió un auto de 6 ruedas en la Fórmula 1, que corrió, que ganó, que todos lo guardamos en la memoria, que alguna vez lo tuvimos como auto de colección, infaltable en nuestras vitrinas, en nuestras repisas, en nuestros juegos. Los que peinamos más canas lo recordamos y lo saben. Quizás hay detalles que no están del todo presentes. Y quienes no, te los presento. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y quiero decirles que alguna vez existió una escudería que se llamaba Tyrrell, que era británica, y que diseñó a mediados de los 70 una maravilla llamada P34. ¿Cómo empezó la historia? La historia empezó con el cerebro de este ingeniero, Derek Garner, que trabajaba en los primeros años 70 con Jackie Stewart. Jackie Stewart fue piloto Tyrrell, logró 2 campeonatos del mundo. Ya había logrado otro con Matra sobre los últimos años 60. Cuando transcurrían los primeros años 70, como todos los ingenieros de época, y en este caso avalado por Ken Tyrrell, que era el dueño privado de esta escudería, este hombre empezó a pensar en el diseño de algo que tuviera, como en los tiempos de hoy, menos resistencia al viento, más carga, mayor eficiencia, mayor velocidad y como consecuencia ganarle a sus oponentes. La diferencia con hoy es que el reglamento era menos restrictivo. Se le daba mucho más vuelo a la imaginación porque hay cosas que no podían siquiera ser reglamentadas en épocas donde estaba en plena expansión y desarrollo lo que hoy conocemos como ciencia aerodinámica. Entonces las prohibiciones llegaban después de la invención muchas veces. Y en ese contexto surge esto. El primer P34, 1976, con un azul más oscuro y con algunos detalles que ya les voy a contar. Tuvo 2 evoluciones más este auto, a lo largo de 1976 y gran parte de 1977. Primero esta, que tuvo entre sus pilotos a Ronnie Peterson, un auto un poquito más aerodinámico, con otro apoyo comercial muy importante, la banca se había metido a apoyar ese desarrollo, y sobre 1977 otra versión, mucho más aerodinámica incluso que la anterior. Fíjense cómo ya respetaba incluso las líneas respecto del asfalto, del trazado, donde claramente era un auto que tenía una tendencia a estar cada vez más aplastado contra el piso. Increíblemente esto no dio buenos resultados y el proyecto se abandonó. Pero avancemos aquí en el tiempo con algunos detalles que no pueden pasar por alto. El P34 original tenía 2 cosas. 2 ejes delanteros con 2 ruedas de cada lado, más las 2 de atrás. Claramente se le conoce de manera histórica como el Tyrrell de 6 ruedas. Para que esto suceda, las ruedas, en vez de 13 pulgadas como eran en ese momento, tenían que ser más pequeñas, de 10 pulgadas. Pero para que los pilotos la vieran, porque habían, por el diseño tan bajito de la parte delantera del auto, perdido la visibilidad y la referencia de las ruedas, tenían que desarrollar una ventana de plexiglass, esta ventana que está acá. Si avanzábamos sobre algunas fotos de época, aquí se ve bien en detalle lo que tenían que hacer Patrick Depailler, piloto francés, y Ronnie Peterson, piloto sueco, mirar por esta ventanita, la de plexiglass, que era una ventana plástica, transparente, pero para tener el foco en los neumáticos y cómo negociar los radios de giro. Si no, de otra manera, con el diseño del auto era imposible que lo vieran. Pero entre otras atracciones, había desafíos, porque no era solamente hacer ruedas más chiquitas, era hacer todo lo que esto acompañaba a las ruedas más chiquitas. Las suspensiones, la dirección, el disco de frenos, el tambor de la tapa del disco de frenos, todo lo que estuviera en paralelo a ese diseño tan alocado, incluso la parte delantera del auto, todo más pequeño, todo más reducido, todo más chiquito, era un desafío extraordinario. Y realmente lo fue, porque convengamos que este auto, por lo menos la primera evolución, la primera parte, sí tuvo éxito. Ahora les cuento algunos números. Pero ya de solo pensar en las ruedas, que tenían un diámetro de 25 centímetros contra los 40 centímetros que originalmente tenían el resto de las ruedas para el resto de los autos, no solo estaba el desafío en la escudería que lo ponía en la pista, sino en el fabricante.
Y esto fue el principio del fin. ¿Por qué el principio del fin? Porque acá estaban los proveedores. El que trabajaba en la suspensión era Koni. El que trabajaba en los neumáticos era Goodyear. Pero resulta ser que Goodyear tenía que hacer una partida pura y exclusivamente para Tyrrell. Era demasiado y era caro. Y lo mismo para el abastecedor de los brazos de suspensión, que además tenía la eterna lucha de trabajar sobre suspensiones que tenían que evadir temperaturas elevadas por el trabajo continuo de 4 ruedas en los 2 ejes delanteros que tenía el auto. Cuando las empresas empiezan a darse cuenta que esto daba resultados a medias y lo hacían exclusivamente para una escudería sola, empezaron a bajar su producción, empezaron a condicionar el equipo y lo que había sido originalmente una buena idea terminó siendo, lamentablemente, algo que se abandonó antes de terminar su evolución definitiva. Un auto que además, en la evolución entre 1976 y 1977, terminó siendo como los de hoy, mucho más pesado, más largo, más bajo, menos eficiente. De los 595 kilos originales que tenía este P34, pasamos a 620 kilos del P34B, como lo podríamos llamar, con todo este lastre que incluía, entre otras cosas, otros elementos adicionales para redireccionar el flujo de aire que en los neumáticos delanteros era muy distinto a los diseños convencionales. El objetivo originalmente estaba medianamente cumplido, porque la carga era menor, el auto tenía un compromiso de succión mucho más fuerte, pero también es cierto que tenía una contradicción muy grande respecto de los neumáticos traseros. Entonces, todo lo que se ganaba adelante se perdía atrás. Entonces, el trabajo estaba al 50% hecho. Y esto es lo que empezó al mismo tiempo a caerse en picada. Las aspiraciones. Porque, salvo en una, este auto estuvo en el podio todas las carreras. Y gana en Suecia, 1976. Este auto logró un puñadito de podios y nada más. Se diluyó. 1976, les dije, ¿dónde ganó? En Anderstorp, en el circuito sueco. Hoy no se usa más para la Fórmula 1. Son esos circuitos que nos da cierta nostalgia de que alguna vez pueda volver. Circuito escandinavo, circuito que estaba en Suecia. Miren dónde. Al sur incluso de Estocolmo, bien al sur de la península escandinava. Hoy se usa este circuito, pero no para la Fórmula 1. Los quería orientar más o menos en el mapa, porque si algo le falta a la Fórmula 1 de hoy, con tantas carreras, es una carrera en esta área, en esta zona de Europa. Pero esto es imposible. El recuerdo es que largaba primero Andretti, que después iba Jody Scheckter, que después iba Patrick Depailler, que más atrás estaba Gunnar Nilsson, Niki Lauda, Clay Regazzoni, James Hunt, Jack Lafitte, pero que la carrera la termina ganando el sudafricano Jody Scheckter con el flyer o el afiche de la época, ¿no? 13 de junio, Anderstorp, 1973, histórico para esa invención de locos que significó un auto de 6 ruedas. Increíble. Pero fue el techo. El techo de su rendimiento terminó acá. Ahora la otra pregunta, ¿fue la única locura de esos años? No. Incluso algunos quisieron replicar la locura de las 6 ruedas, pero no de la misma manera. Williams empezó con su mismo prototipo, pero en vez de hacerlo adelante, lo hizo hacia atrás. Y en vez de diseñar neumáticos específicos, más pequeños, lo que hizo es replicar las dimensiones de las ruedas adelante atrás. Esto empezó a trabajarlo en el FW07 que manejaba Alan Jones. Y después lo evolucionó hacia las épocas de Keke Rosberg. Y les digo más, en 1982 el auto estaba casi listo para salir a la pista. Tenía muy buenos rendimientos en los ensayos, pero en 1983 la FIA prohíbe la tracción de 4 ruedas y el proyecto quedó en la nada. El auto había bajado, la resistencia había bajado, el compromiso aerodinámico era mucho mayor, la resistencia era mucho menor, la succión era mucho mayor, pero ¿qué pasa? Era tan eficiente y tan rápido en las curvas que era peligroso. Lo prohibieron. ¿Fue el único que lo intentó? No. ¿Saben qué? Ferrari también lo intentó. Con una versión 312 T6 que llegaron a manejar Niki Lauda y Carlos Reutemann, pero fueron
unas pruebas muy esporádicas y muy poco eficientes. Tanto es así que los neumáticos traseros terminaron siendo más pequeños que los delanteros y ahí empezó un desbalanceo medio raro. Ferrari, dicen las crónicas de la época, le quiso hacer un rizo más al rizo, una vuelta más a todo lo que se había trabajado en ese momento y no pudo evolucionar su auto. Y en los mismos términos intentó en su momento March, que también fue por una versión de 2 ejes traseros bastante parecido a lo que había hecho Williams, ya sobre las bases de los testeos de Williams y también con una respuesta bastante eficiente, pero la prohibición congeló la evolución y esta locura de ir con 6 neumáticos sobre un auto de Fórmula 1 quedó solamente en el recuerdo. De ninguna manera y nunca más se evaluó la posibilidad de que esto pudiera ser una realidad en la Fórmula 1 de estos tiempos. Espero que lo hayan disfrutado. Ha sido un placer y muchas gracias.